dificultades al crear tablas, también alterar las tablas para hacer restricciones, es decir, un poco más de modelamiento. Hoy vamos a entrar a la parte de modelo entidad relación extendido o modelamiento avanzado de base de datos. Permítanme, voy a compartir una pantalla con la que vamos a trabajar. Bien. El tema con el que vamos a trabajar hoy es modelo entidad relación extendido. En algunos libros se van a topar con esto, esas siglas, o sus siglas en inglés. Aquí. Modelo entidad relación extendida. Cualquiera de las dos siglas se van a topar en la literatura con la que vamos a trabajar. Y vamos un poco a topar el tema del modelo entidad relación normal, o simplemente el modelo entidad relación estándar que hemos estado trabajando, que es el modelo de Codd. Este modelo trabaja con lo que son, ustedes saben, entidades, atributos y relaciones. ¿Sí? Al hablar de relaciones hablamos de las que ya conocemos, uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, relaciones recursivas. Bien, el modelo de entidad relación extendido lo que hace es ingresa dos conceptos diferentes. Conceptos adicionales al concepto, al modelo de Codd. E incluye elementos extras que permiten modelar mejor la realidad. Vamos a ver cuáles son esos conceptos o esos elementos. El primer elemento que incluye el modelo de Codd es la agregación. Y el segundo elemento es la superclase subclase. Hoy vamos a ver el primer elemento, que es la agregación. Este elemento de agregación no es otra cosa sino un cambio de gráfico o un cambio un poquito de enfoque de lo que son las relaciones de muchos a muchos. ¿Sí? Nosotros generalmente hemos tratado relaciones de muchos a muchos que no tienen hijos, es decir, no tienen tablas hijas. ¿De acuerdo? Generalmente las relaciones de muchos a muchos no tienen tablas hijas. Pero cuando aparecen tablas hijas, entonces se usa el concepto de agregación. ¿Qué es el concepto de agregación? Significa que la relación de muchos a muchos se convierte en una superentidad de la cual salen las tablas hijas. ¿Sí? Me explico, usted tiene, por ejemplo, una relación de muchos a muchos y en el modelo básico
usted hace simplemente una relación tabla. Pero esa relación tiene hijos o detalles, como ustedes ya lo conocen, y esos detalles hacen que se rompa un poco el concepto del modelo tradicional y se debe generar la agregación. Voy a ponerles un gráfico para explicarles esta parte. ¿Me confirman, por favor, si vemos la pantalla compartida? Gracias. Por ejemplo, yo voy a tener una relación de matrimonio, ¿sí? Muchos hombres se casan con muchas mujeres, ¿sí? Voy a modelar esa relación. ¿De acuerdo? Hasta ahí le dicen a usted, por ejemplo, haga una base de datos para controlar las relaciones del matrimonio. ¿Sí? Muchos hombres se casan con muchas mujeres, ¿sí? Usted se pone a analizar. Estas relaciones de muchos a muchos, como ustedes ya saben, ¿no? Un hombre puede casarse con varias mujeres. Obviamente, en diferente tiempo y con diferente estado civil. Es decir, cuando ya esté en otro estado civil. Pero es del mismo hombre. ¿Sí? Y a la vez, una mujer puede casarse con varios hombres. ¿Sí? De la misma forma, en diferente tiempo y gozando de diferente estado civil. Es decir, ya o se divorció o se separó y pueden casarse. ¿De acuerdo? Y usted se pone a modelar esta base de datos. Y como es una relación de muchos a muchos, usted dice, bueno, voy a modelar primero lo que es, permítanme hacer un dibujo aquí. La entidad hombres. ¿Sí? La entidad hombres y asimismo la entidad mujeres. Cada uno con sus propios atributos, no cédula, nombre, apellido, etc. ¿Sí? Y voy a decir, estos hombres, aquí está la entidad matrimonio, se casan y como es muchos a muchos, ella puede crear una relación tabla, ¿no? Muchos hombres se casan con muchas mujeres en diferente tiempo, entonces hay que especificar una relación tabla, una relación de muchos a muchos. Esta relación se va a llamar matrimonio. ¿Sí? Muchos hombres se casan o tienen matrimonio con muchas mujeres. Una relación de muchos a muchos. Bien, los atributos de los hombres no me interesan mucho, pudiera ser aquí una cédula, un nombre y un apellido. No me interesa mucho esto, la clave primaria será la cédula. Y de las mujeres idéntico, ¿no? Será una cédula,
Mismo un nombre y un apellido. De pronto puede ser hasta un estado civil para verificar que sea un estado civil adecuado para poder casarse. ¿Sí? Y los atributos del matrimonio serán de pronto el número de matrimonio, la fecha hora del matrimonio, el ID del juzgado en el que se casaron, el ID del juez que les casó, etcétera, etcétera. ¿Sí? Puede haber muchos atributos para el matrimonio. Hasta ahí usted no ve nada de nuevo. Una relación de muchos a muchos. Pero ¿qué ocurre cuando el matrimonio empieza a tener datos hijos? Por ejemplo, ese matrimonio se compra un auto. ¿Sí? El matrimonio, el auto ya no es ni del hombre ni de la mujer. El auto es del matrimonio. Ese matrimonio tuvo hijos. ¿Sí? Ese matrimonio se compró una casa. ¿Cómo modelamos eso? Perdón, un momentito, por favor. Bien, les decía, o ese matrimonio de esta relación, otra relación. Entonces ahí viene el cambio de nomenclatura a lo que se conoce como una agregación. Hasta aquí la relación de muchos a muchos no tenía tablas hijas. Pero cuando aparecen las tablas hijas, por ejemplo, vuelvo y repito, el matrimonio tiene hijos, el matrimonio tiene un auto, el matrimonio compra casas, etcétera, etcétera, o el matrimonio tiene bienes, ahí entonces aparece lo que es la agregación. La agregación es que este matrimonio ya no va a estar aquí, sino va a ser una superentidad en donde los atributos ya no van a salir de aquí, sino de la superentidad. Y las tablas hijas van a relacionarse con la superentidad de la siguiente manera. Quisiera que le haga una captura de pantalla hasta ahí, por favor. El momento que aparecen tablas hijas para la relación matrimonio, entonces se debe generar la agregación. ¿Bien? Y vamos a ver cómo sería la agregación. No sé si le hicieron ya una captura de pantalla hasta ahí, por favor. Bien, asumo que ya lo hicieron. Entonces la agregación sería lo siguiente. En la agregación, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente se elimina la relación tabla y se queda una relación de muchos a muchos normal. ¿Sí? Muchos hombres, incluso desaparecería esto de aquí. Y lo que se crea es una superentidad. De esta forma. Esta superentidad se va a llamar matrimonio.
Y ahí empiezan a aparecer los atributos de esta superentidad. Por ejemplo, del matrimonio usted va a tener, les decía, el ID o el número de matrimonio. La de primaria. La fecha hora del matrimonio. Dice que va solamente la fecha del matrimonio. El ID del juzgado, en el que se casaron. Y de pronto el ID del juez que les casó. ¿Sí? Pudiera haber muchos datos más del matrimonio. De los hombres voy a conocer, fijarse esta partecita, por favor. De los hombres voy a conocer, les decía, una cédula, un nombre, un apellido. Idéntico de las mujeres, voy a conocer una cédula, un nombre y un apellido. ¿Para qué manejamos la agregación de esta manera? Porque las relaciones que van a salir de esta superentidad no pueden salir directamente de aquí. Conceptualmente no es posible que haya relaciones de relaciones. Y es mucho más entendible cuando usted maneja de esta forma. ¿Sí? Cuando usted dice, bueno, por ejemplo, fijaránse, por favor. Dice, bueno, este matrimonio va a tener, por ejemplo, muchos hijos. Del matrimonio. ¿De acuerdo? Y de esta forma es un poco más práctico hacerlo así. ¿De acuerdo? Los hijos del matrimonio. Porque puede pasar que esta entidad hombres haya tenido hijos antes del matrimonio, antes de este matrimonio. Entonces debo especificar que esta entidad puede tener atributos y puede tener relación fuera de esta relación de matrimonio. Me explico. Antes de casarse, por ejemplo, este señor tuvo hijos. Bien, antes de casarse, esta señora también tuvo hijos. Pero también hay hijos del matrimonio. Y que deben ser vistas como entidades diferentes. Porque van a tener tal vez atributos diferentes. Pues antes del matrimonio del hombre, hijos antes del matrimonio de la mujer. ¿Sí? Y tendrán sus atributos. ¿De acuerdo? Cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono, cualquier tipo de atributo. Entonces, fíjense por favor cómo el matrimonio, vuelvo y repito, ya se vuelve una superentidad. Porque además ese matrimonio puede comprar terrenos, puede comprar autos, puede tener una serie más de observaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? La relación aquí es de uno a mucho.
Una pregunta, por favor. Y usted claramente con esto se da cuenta de que este hijo es solo del hombre, no del matrimonio. Y usted puede aplicar el modelo. La clave primaria de este señor viene al hijo, antes del matrimonio. La clave primaria de esta señora viene al hijo antes del matrimonio. Pero a estos hijos de acá vendrá la clave primaria de todo el matrimonio, porque son producto del matrimonio. ¿Alguna pregunta, por favor? Tengo una consulta, Inge. Sí, dígame. Por ejemplo, con respecto a lo que hace referencia al código de hijo antes del matrimonio del hombre, suponiendo que, que el hombre ya se conoce el ID del anterior matrimonio del hombre, o sea, de la mujer, ¿se heredaría ese ID del anterior matrimonio al hijo del anterior matrimonio? Claro, así sería, exactamente. O sea, fíjense cómo ya no son modelos básicos. Igual, yo le pongo aquí de manera simple, ¿no? Hijos de la mujer antes del matrimonio. Pero ¿qué pasa? Es que esta mujer tuvo otro matrimonio. Entonces, esta mujer debería tener aquí otra agregación que tuvo otro matrimonio y de ahí tuvo otros hijos. ¿Sí? Es decir, el modelo no es una camisa de fuerza ni es un modelo plano para que usted pueda decir, bueno, aquí solamente pongo los hijos antes del matrimonio. Sí, porque puede que sea de otro matrimonio, exactamente. Aquí debería estar o podría estar otra agregación. Lo que usted debe entender aquí es que puede haber agregaciones también dentro de agregaciones. ¿De acuerdo? Se me ocurre. Y vamos a justamente a modelar esto. Digamos, se me ocurre. Este señor tuvo el hijo y la mujer le abandonó. Tomemos un caso ya un poco fortuito. ¿Sí? Este señor tuvo el hijo y la mujer le abandonó. O sea, ni siquiera se casó, sino que por ahí tuvo un desliz, tuvo un hijo. La señora se fue a Estados Unidos, lo que sea, y él se quedó a cargo del hijo. ¿Sí? Este es el escenario de él. Pero el escenario de ella es diferente. Ella tuvo, esta señora de aquí, tuvo el hijo antes del matrimonio con otro matrimonio. Ahí entonces hablaríamos de otra agregación. Y tendríamos algo así. ¿Sí? Tendríamos aquí una entidad llamada, qué sé yo, hombres o divorcio o anterior, cualquier cosa. ¿Sí? Hombre del que se divorció. Y aquí pudiéramos tener los atributos de ese señor. Y tendríamos aquí otra agregación. Algo así. ¿Sí? Algo así. Y esto podría llamarse divorcio anterior, por ejemplo. O matrimonio disuelto, como quieran ponerlo, ¿no? Matrimonio disuelto. Entonces ya este uno no saldría de aquí de la mujer, tal como dice su compañero, y no saldría de el matrimonio anterior. Vuelvo y repito, la base de datos de software a medida. Ya, ya no saldría de aquí, sino saldría de acá. ¿Sí? De este matrimonio hay hijos antes del matrimonio último de un matrimonio anterior, que es otra agregación. ¿Sí? Y que también tendrá sus atributos, un matrimonio disuelto. Claro, usted puede tener una agregación dentro de otra agregación. ¿De acuerdo? Y también de este matrimonio disuelto puede haber también... No, y además, perdón, además, esta señora tuvo hijos en este matrimonio disuelto
Pero también, ojo, la señora también tuvo hijos antes de casarse con ese matrimonio, tuvo otros hijos. Es la vida real. ¿Sí? Esta señora, por ejemplo, cuando estuvo en el colegio, qué sé yo, por ahí se enamoró, tuvo un hijo y el papá hizo un poco de magia y se fue. ¿De acuerdo? La señora tuvo el matrimonio, tuvo al hijo sola. Tuvo antes del matrimonio. Luego se casó en un matrimonio y tuvo hijos de ese matrimonio. Se divorció, se casó de nuevo y ahora tiene hijos de otro matrimonio. Mientras tanto, este señor, asimismo, tuvo un hijo antes del matrimonio. La chica con la que tuvo el hijo dio a luz y le abandonó y le dejó solito. Y tiene un hijo antes del matrimonio. Fíjense que son escenarios reales. Y usted tiene que saber modelar ese escenario. ¿De acuerdo? Usted tendrá que decir, bueno, de este matrimonio, este niño que está aquí es hijo solo de la señora. Tiene el apellido solo de la señora porque lo tuvo antes de casarse cuando estaba en el colegio, qué sé yo. Luego la señora se casó y los hijos que tiene ahorita tienen otro apellido, obviamente el del hombre que era su esposo. Se divorció y ahora tiene hijos que tienen otro apellido, obviamente del esposo actual. Mientras tanto, el esposo tiene otro hijo u otros hijos antes de haberse casado con ella, con el apellido de él. Entonces, ahí empiezan a salir una serie de modelos para que para los que usted tal vez no estaba preparado a modelar solamente con una relación muchos a muchos o una relación uno a uno o uno a muchos. ¿De acuerdo? Está claro, por favor. ¿Alguna pregunta? No me vayan a preguntar, como algunos estudiantes me dijeron, una vez, si son hijos adoptados. El hecho de que sea biológico o adoptado no tiene nada que ver. Son del matrimonio. ¿Sí? Entonces hay muchas variantes en la base de datos que usted debe tomar en cuenta. Ahora la pregunta, ¿cómo modelo esta base de datos? Esta parte textual que acabo de analizar, ¿cómo la modelo? Las agregaciones son una ayuda conceptual para que usted pueda hacer el modelo. Y las agregaciones se tratan como relaciones de muchos a muchos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense, ¿no? Inicialmente, ¿qué era? Un matrimonio. Muchos hombres se casan con muchas mujeres. Tabla intermedia y se guarda ahí el matrimonio. Punto. Relación de muchos a muchos simple. Pero aparecen las tablas hijas de las relaciones. Y no solo de las relaciones, sino de las entidades. Y ahí empiezan a hacerse necesarios otros elementos que el modelo entidad-relación extendido nos ayuda a cubrir, que son las agregaciones. ¿Sí? Preguntas, por favor, para proceder a implementar esta base de datos. Si no hay preguntas, entonces voy a proceder a implementar la base de datos. Voy a hacer una captura de pantalla para que no se me pierda la que tengo acá.
Bien, con esa base vamos a trabajar entonces, por favor. Voy a proceder entonces a crear la base de datos. Si tienen preguntas, por favor, me lo hacen saber. Bien, lo primero voy a conectarme como sistema, crear un contenedor. Lo voy a llamar matrimonio y la contraseña va a ser matrimonio. Voy a otorgar los privilegios. Esto ya es algo que ustedes lo hacen de memoria. Se desconectan y se conectan a la base de datos de matrimonio en donde voy a crear. ¿Sí? ¿Sí? Voy a empezar entonces a crear esta base de datos. Lo primero que debo crear es las tablas base, en este caso las tablas hombres y la tabla mujeres. De los hombres voy a conocer, es decir, una cédula, clave primaria, el nombre y el apellido. ¿Sí? De las mujeres, idéntico, voy a conocer de la misma forma, ¿no? Cédula, nombre y apellido. Bien, ahora tenemos que los hombres pueden tener, les decía, hijos antes del matrimonio, ¿sí? Y las mujeres también pueden haber tenido hijos antes del matrimonio. Debemos de hecho basarnos en el modelo para crear la tabla hijos antes del matrimonio del hombre, hijos antes del matrimonio de la mujer, asumiendo que esos hijos no fueron en matrimonio, sino que fueron eh, engendrados o individualmente. ¿De acuerdo? Entonces, tengo una relación de 1 a muchos. La clave del lado 1 viene al lado muchos, porque ese hijo es solo del hombre. ¿Sí? Igual, para este caso, una mujer tiene muchos hijos antes del matrimonio. La clave del lado 1 pasará al lado muchos. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo conocido ya por ustedes. Hijos antes del matrimonio del hombre. ¿Sí? Donde yo puedo tener un ID del hijo que puede ser mayor o menor de edad. Puede ser la misma cédula. Marcar de 10. ¿Sí? Un nombre y un apellido del hijo. ¿Sí? Esto para los hijos de los hombres. Para los hijos de las mujeres será idéntico, ¿no? Hijos antes del matrimonio, pero de la mujer.
acuerdo? Y les decía la relación. Este señor tuvo varios hijos, tendrá la clave primaria del lado 1, venir acá, al lado muchos. Y esta señora acá. Se trata ya situaciones específicas, ¿sí? Que son reales y que usted va a tener que modelar en una base de datos. ¿De acuerdo? Aquí entonces, como ellos son hijos del hombre, va a tener aquí cédula del hombre al que pertenece, papá. ¿Sí? Esto lo voy a referenciar a la tabla hombres, el campo cédula del hombre. Y los hijos de mujeres antes del matrimonio, igual cédula de la mujer a la que pertenece, o de la madre a la que pertenece. ¿Sí? Así voy a ya estoy utilizando ya más nomenclatura de Oracle, ¿no? Ya no estoy poniendo los tipos de datos, sino que yo sé que se va a heredar el tipo de datos. ¿De acuerdo? Y esto se va a referenciar a la tabla mujeres, en el campo cédula de la mujer. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Bien, yo tengo una pregunta. Para hacer el modelo del matrimonio, ¿debo hacer un solo modelo de matrimonio para los matrimonios disueltos y los matrimonios existentes? ¿O hago un solo modelo de matrimonio? Pregunto nuevamente. Para el matrimonio actual, hago una tabla matrimonios y para los matrimonios disueltos, hago otra tabla matrimonios. ¿O cómo procedemos? Les doy 5 minutos para que lo... Podría- sí. Muy buena solución. Aquí conceptualmente usted puede fijarse, pantalla estoy acá. Aquí conceptualmente usted puede fijarse y decir, bueno, debería crear para el matrimonio de ahorita y otra para el matrimonio que se divorció. ¿Y qué pasa si la señora se divorcia de nuevo y casa de nuevo? O sea, eso ya es un asunto de análisis, ¿no? Aquí usted debería crear una sola tabla matrimonio y ponerle un estado al matrimonio, como dice el compañero, estado vigente o terminado o divorciado. ¿De acuerdo? Y ese estado es el que me va a ayudar y de pronto una fecha, fecha del divorcio, fecha de la finalización del matrimonio. Con eso usted va a poder hacer luego consultas de SQL y saber cuáles hijos son del matrimonio que está vigente, de los matrimonios anteriores, primer matrimonio, segundo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a crear la tablita de matrimonio y vamos a comprobar con datos. Esto se comprueba con datos. ¿Sí? Esto es lo que estábamos viendo. Algunas pantallas. Entonces vamos creando la tabla matrimonio. Es la tabla matrimonio. ¿Sí? El matrimonio tenemos primero las cédulas de quienes se casan, ¿no es cierto? Cédula del hombre que está en el matrimonio. Obligatorio, ¿no? Y también me parece que estas referencias deberían ser obligatorias porque estamos haciendo referencia a que se conocen los padres. ¿Sí? Aquí también. No es que dicen, bueno, ¿quién es el marido? No sé, ¿quién es la esposa? No sé, debe estar en el acta del matrimonio las cédulas de los dos obligatorios. ¿Sí?
Y referenciado a una tabla hombres, que pueden ser esa tabla hombres puede ser una consulta en SQL de una tabla ciudadanos que tienen el sexo masculino. ¿Sí? Referenciado a la tabla hombres en el campo cédula del hombre. Alguien me dirá, pero ahora se pueden casar entre mujeres también y entre hombres también. ¿Sí? ¿Cómo van a parchar eso? Ojo, estos, vuelvo y repito, son cosas que van cambiando día a día, ¿no? Por ejemplo, antes se hace un hombre con una mujer, ¿sí? Hombre con mujer, ¿de acuerdo? La nueva constitución ahora abre el matrimonio igualitario, que se llama, ¿no? Que se pueden casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Con lo que entiendo, la gente del Macará está bastante feliz, ¿no? Porque ya pueden casarse entre ellos. Pero bueno, ¿cómo hago este cambio si yo tengo una tabla de hombres y una tabla de mujeres? Y aquí estoy referenciando para el matrimonio a hombres y a mujeres. ¿Cómo parcharían la base ese, para corregir ese error? Exacto, exacto. Exacto, muchas gracias. Sería una excelente solución. Unir hombres y mujeres y crear una tabla ciudadanos. Y referenciar ya no a una tabla hombres de aquí y a una tabla mujeres, sino siempre a la tabla ciudadanos. Pero ahí también se va a dar algo sui generis, que un ciudadano podrá casarse consigo mismo. Pero eso habría que controlarlo ya con lenguaje PLSQL. Eso lo vamos a ver ya cómo se hace también. A menos de que la ley también, ya como estamos volviéndonos locos con esto del género, de la igualdad de género y la identidad de género y no sé cuánto, un hombre pueda casarse consigo mismo o una mujer consigo mismo. O como se dio incluso en Estados Unidos, me parece que una mujer se casó hasta con su gato. O sea, hubo cosas ya que realmente nos obligan a cambiar los sistemas por la locura de la gente, ¿no? Entonces, bueno, hablando ya tradicionalmente todavía, vamos a casar un hombre con una mujer y vamos a utilizar este modelo. Que como decía el compañero, puede ser solamente ciudadanos y referenciar a ciudadanos. ¿Sí? Bien, vamos entonces a poner aquí. Cédula de la mujer que se casa, asimismo obligatorio, referenciado a la tabla mujeres. ¿Sí? El campo cédula de la mujer. Y si ustedes del Macará no se vayan a enojar por el comentario de que pueden casarse ahora entre macareños, pero cierto es también. Bien, seguimos. Aquí voy a tener un ID del matrimonio. Le voy a poner el tipo numérico. Y esto va a ser mi clave primaria. No hace falta que la clave primaria esté siempre en primer puesto. ¿Sí? No importa el orden de las filas o de las columnas. Ahora una pregunta. Un ciudadano A. Todo esto usted tiene que analizar para hacer la base de datos, ¿no? Un ciudadano A, este señor, se casa con una ciudadana B. ¿Sí? Se casaron. El matrimonio se rompió, se divorciaron. Este señor se casa con otra ciudadana. Y esta señora se casa con otro señor. Les va mal también. Se divorcia y se divorcia. Después de 5 años, se vuelven a topar este par. Para cada roto hay un descosido, dicen, ¿no es cierto? Se vuelven a topar este par. Y deciden casarse de nuevo. ¿Lo pueden hacer o no? ¿Pueden volver a casarse una vez que se divorciaron? ¿O Depende de la clave primaria que se le asigne. hay alguna ley que lo prohíba? Bueno, en la vida real no. Pueden volver a casarse. Entonces, esto está bien. Porque pueden volver a casarse y pueden estar 2 veces con diferente número de matrimonio. ¿De acuerdo? Ahora, si es que hubiera una ley
que dijera, si usted ya se casó con ella, ya se divorció, ya no puede volver a casarse, ya no puede tropezar con la misma piedra 2 veces, ya no. Ahí sí usted tendría que pensarlo bien en esto y decir, no, esto ya no puede aparecer 2 veces. Y aquí sí hacer una super clave. Fíjense cómo en la regla de negocio usted le obliga a hacer la base de datos para que en algún momento no me dé problemas de ingreso de datos en la vida real. ¿De acuerdo? Porque si usted dice, no, pues que se van a casar de nuevo y le mete super clave aquí. Ya que se van a casar de nuevo. Pero hay una pareja que se vuelve a casar. Se vuelven a encontrar y dicen, no, tú eres la mujer de mi vida, bla, 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 y no sé cuánto. Se vuelven a casar. ¿Sí? Ya no va a poder usted, si es que hizo esto super clave, ya no va a poder volverles a casar a los dos. Y su base de datos ya no va a ser el fiel reflejo de la realidad. ¿Sí? Entonces usted analiza eso y dice, no, pues, esto es un auto numérico y se quien se casen 3 veces, 4 veces dentro de los mismos, debe permitirme. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Qué más se guarda del matrimonio? La fecha del matrimonio, dijimos, ¿no? Fecha del matrimonio, tipo date obligatoria. Y otros atributos que de pronto no estamos ahorita para analizarlos tanto, que voy a poner simplemente como el día del juzgado en el que se casan. ¿Sí? Día del juzgado en el que se casan, de pronto tipo number, obligatorio. ¿Sí? Luego habrá de pronto otras tablas llamadas juzgados, llamadas jueces, llamadas ciudades, para ver en dónde se han casado, etcétera, etcétera. Eso no viene ahora al caso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, ya me imagino que está pensando, pero este juzgado debe estar referenciado a una tabla de juzgados. Sí. Y un juez debe estar referenciado a una tabla de jueces. También. Pero en este momento no viene al caso. Quiero llegar a otros temas. ¿Sí? Una vez que se da el matrimonio, entonces se generan los hijos. ¿De acuerdo? Ya aparece la tabla de hijos dentro del matrimonio. Algo importante que me decían también. El estado del matrimonio. Si es que el estado está vigente o de pronto el matrimonio se terminó o ya se divorciaron. ¿De acuerdo? Aquí entonces podemos manejar esto, ¿no? Estado del matrimonio. Voy a ponerle varchar de pronto de 10 y ya puedo utilizar un check también aquí, ¿no? Lo que hicimos el día de ayer. Cheque que este estado esté en uno de estos valores. De pronto vigente. El matrimonio está vigente, no se han separado. De pronto finalizado. O terminado o divorciado, como ustedes quieran verlo, ¿no? Y habría que ver en la Constitución, en la parte legal, qué otros estados puede haber en un matrimonio. ¿Sí? Por el momento no somos abogados, vamos a tomar esos estados. ¿De acuerdo? Ahora sí, queda la tabla. Hijos dentro del matrimonio. ¿Sí? Y aquí ustedes, vuelvo y repito, analizan nuevamente el tipo de relación. ¿Sí? Un matrimonio puede tener muchos hijos, pero ese hijo le pertenece solo a ese matrimonio. No es que es hijo de este matrimonio y de otro matrimonio y de otro matrimonio. No, eso no tiene sentido. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener de los hijos lo mismo, ¿no? Y de nombre y apellido. Y desde el hijo, nombre del hijo, apellido del hijo. ¿Sí? Y obviamente por la relación de uno a muchos, voy a tener el ID del matrimonio al que le pertenece el hijo. Obligatorio porque ya estoy hablando de hijos dentro del matrimonio. Referenciado a la tabla matrimonios
en el campo y del matrimonio. ¿Sí? Y aquí usted puede fijarse en algo importante, ¿no? Si es que, tomando en cuenta el IDE del matrimonio, usted ya sabe el estado del matrimonio. Y si es que ha sido un estado finalizado hace algunos años, usted ya puede sacar varias conclusiones y obtener lo que se conoce como metadatos. Aquí me falta algo importante que es la fecha de terminación del matrimonio. Esto será tipo date y será no será not null, no es obligatorio. ¿Por qué? Si el matrimonio está vigente, no habrá una fecha de terminación. Pero si el matrimonio está finalizado, ya hay una fecha de terminación o una fecha de dictamen de divorcio. Y con esto usted puede obtener metadatos. Por ejemplo, puede obtener un conteo de los matrimonios agrupados por la cédula de la mujer y obtener esta mujer cuántos matrimonios ha tenido, cuántos están finalizados y cuál está vigente, por ejemplo. ¿Sí? Y usted ya con esto obtiene metadatos. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, fíjese cómo este modelo que hicimos acá, aparentemente tiene dos agregaciones. Conceptualmente sí, pero de forma lógica ya solamente es una agregación en donde lo que me va a dar la información acerca de si el matrimonio todavía está vigente o no, es ese campo de vigencia. Y cuánto duró el matrimonio me va a dar, por ejemplo, la fecha, la resta de fechas entre la fecha de terminación y la fecha en que se casaron. ¿De acuerdo? Y usted se debe dar cuenta de que la base bien diseñada a usted le sirve para llegar a todo este tipo de conclusiones. Preguntas, por favor. Bien, en este momento entonces, como por favor, vamos a crear esta base de datos y vamos a ingresar 5 datos en cada tabla, por favor, y a ver el comportamiento de los datos. ¿Sí? Tenemos 30 minutos para hacer esto. Digan. Veamos. Así hay un paréntesis aquí para el check y esto está de más acá. Gracias. A ver, este es el del link, está aquí. El del estado está acá y el del check está acá. Sí, gracias, correcto. Ahí sí. Voy a ponerles todo el código, aunque sea en pantalla más pequeña, para que lo puedan ver. Y procedamos a crear, por favor, la base. Bien. Vamos creando, por favor, la base. Y lo tienen, me confirman si está visible. Me parece que está legible, ¿no? Creamos la base y vamos a insertar 5 datos en cada tabla, por favor. Y vamos a ir verificando si es que realmente funciona como queremos que funcione. ¿Sí? Tenemos 30 minutos para hacer eso. Trabajemos, por favor. Exactamente en 30 minutos vamos a irle poniendo más cosas a este matrimonio. ¿Sí? Trabajemos.
Vuelvo y repito, hijos, pero aquí hay algo en lo que quiero hacer énfasis, ¿no? Y que ustedes de pronto ya lo conocen, pero es bueno que lo vayamos reforzando. Los hijos que se van generando del matrimonio, ustedes ven que hay una relación de uno a muchos entre matrimonio e hijos, aquí. ¿Sí? Los hijos que se generan del matrimonio, exactamente ocurre eso, se generan, se engendran del matrimonio. Por eso es que no necesitan integridad referencial de otra tabla. Es un matrimonio tiene muchos hijos. Como pudiera decir así mismo acá, copiarán esto por favor porque van a hacerlo. Un matrimonio tiene muchas observaciones de pronto, ¿no? Muchos tratamientos, qué sé yo. ¿Sí? Pero esas observaciones igual salen o van naciendo del matrimonio. No es que esas observaciones usted les trae de alguna parte. ¿Sí? Un matrimonio tiene muchas observaciones. ¿De acuerdo? Pero si yo digo, por ejemplo, aquí, un matrimonio o este matrimonio se compra muchos autos. Este matrimonio se compra muchos autos. No es que los autos el matrimonio los creó, los engendró o los construyó, no. Se compra muchos autos. ¿De acuerdo? Pero esos autos ya debían existir pues en la concesionaria o algo para que se compren. Entonces, este auto puede estar en compra de muchos matrimonios también. La relación es de muchos a muchos. Ya no es de uno a muchos con hijos, como con hijos, sino es una relación de muchos a muchos porque los autos ya existían. Y esto viene a ser ya no una compra, sino un detalle de autos. Y fíjense que es más fácil entenderlo así, porque si dice el matrimonio, no es que el hombre o la mujer, el matrimonio, la sociedad conyugal, es la que puede comprarse muchos autos. Se compró hoy un auto, mañana vendió ese auto. Pasado mañana se compró otro, vendió ese y se fue comprando varios autos. Y el auto que ya vendió se compró otro matrimonio. Entonces, muchos autos pueden ser comprados por muchos matrimonios y esta tabla intermedia es del detalle de la compra de autos. Lo mismo puede pasar con bienes, con casas, con bienes muebles, bienes inmuebles, etc. ¿Sí? Vamos exactamente a marcar eso gramaticalmente para que se quede, lo puedan resolver como el producto acreditable de hoy. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, vamos acá. Bien. Por copiamos esta parte o le hacemos una captura de pantalla. Igual les voy a poner en el aula virtual. Sí. El matrimonio puede comprarse autos. La relación será un matrimonio puede comprar varios autos y un auto, el mismo auto, ¿no? Puede ser comprado por diferentes matrimonios, obviamente en diferente fecha. ¿Sí? ¿Qué conozco de los autos? La placa, marca, modelo y año. ¿Sí? Usted no va a poner, vuelvo y repito, para que no se vaya a confundir. No va a poner, un matrimonio tiene muchos autos, porque si usted lo ve a la ida, un matrimonio tiene muchos autos, pero ese auto puede ser solo de ese matrimonio, y eso no es cierto. ¿Sí? Entonces la relación es muchos a muchos. Y la tabla intermedia que se va a generar se va a llamar detalle de autos. ¿Sí?
Se generará la tabla de talle de autos. De la misma forma, el matrimonio puede comprarse varias casas. ¿Sí? Es decir, un matrimonio puede tener varias casas o comprarse varias casas. Y una misma casa puede ser comprada por diferentes matrimonios también en diferentes fechas. ¿Sí? De las casas se conocen un ID, un área en metros cuadrados y una dirección y un precio. ¿Sí? El mismo principio anterior. No es que usted ya se casa y da a luz una casa, no. Da a luz un departamento, no, pues. Y las casas ya tienen que existir previamente, estar registradas en el municipio, previamente estar construidas, estar registradas para que usted pueda comprarlos. Entonces, ya esos bienes existían antes. Usted los compra y los vende. Por eso necesita asimismo una tabla intermedia que se va a llamar el matrimonio puede comprarse terrenos. Un matrimonio puede comprarse varios terrenos. Y el mismo terreno puede ser comprado por diferentes matrimonios en diferentes fechas, sí mismo, ¿no? ¿Qué se conoce de los terrenos? Se conoce un ID, también el área del terreno y una ubicación. Pudieran ser muchos atributos más, ¿no? ¿Qué pasaba si es que el hombre tenía un terreno antes del matrimonio? O la mujer tenía un terreno antes del matrimonio. También van a modelar esas posibles consideraciones. ¿De acuerdo? Modelar la posibilidad de que un hombre o una mujer puede haber tenido terrenos, autos o casas antes de este matrimonio de soltero o con otro matrimonio. Usted, por ejemplo, es soltero y usted se compra un terreno o sus papás le dan un terreno. ¿Sí? Ese terreno es suyo. Usted todavía no se casa, ese terreno es suyo. Usted coge y se casa de aquí a un año, el terreno sigue siendo solo suyo porque le dieron antes de casarse. ¿De acuerdo? O usted se compra un auto ahorita, el auto es suyo. Después de 2 años usted se casa, el auto sigue siendo suyo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Pregunta, por favor. Bien, entonces voy a desde de hoy en el aula virtual. Todo esto igual un link como tarea en el aula virtual. Y bueno, obviamente este producto acreditable de hoy se va a quedar para que puedan subirlo hasta el día lunes a las 7 de la mañana. ¿Sí? No hay problema. Y el día lunes continuamos viendo más modelo de entidad de relación extendida y ejercicios que tienen este tipo de modelo ya avanzado de base de datos. ¿Alguna pregunta, chicos? Dígame.
en el de ayer. Ya le estoy revisando en este momento. Ah, es que está puesto para las 10 de la mañana. Y les voy a dejar hasta la tarde. Ya lo voy a cambiar, eso no es problema. Ok, gracias también. Después de esto, la hora virtual. Y a dejarles el producto acreditable para el día lunes a las 7 de la mañana. El día lunes, por favor, continuamos. Traten de conectarse a tiempo. Sigamos trabajando tal como estamos trabajando, chicos. Recuerden que este curso ya va tomando cada vez más complejidad. ¿Sí? En las primeras clases algunos tal vez decían, bueno, estamos viendo de pronto cosas que ya vimos en o alguna cosa así. Les había explicado que el asunto es porque había que un poco homogenizar a todo el grupo que no tienen el mismo conocimiento. Y ya ven que vamos subiendo la complejidad de los modelos. El día lunes se van a subir más todavía la complejidad de los modelos, van a ser modelos mucho más grandes y mucho más pensados. ¿Sí? Y comenzaremos asimismo a subir la complejidad de las sentencias de SQL y programas PL/SQL. ¿De acuerdo? Dicho esto, entonces chicos, dediquémonos, démosle el tiempo suficiente al curso. El trabajo que tienen que hacer no es un trabajo muy complejo, tal vez un poquito extenso, sí, pero tienen todo el fin de semana y el tiempo suficiente para hacerlo. Gracias chicos, les veo el día lunes. Gracias por su atención, cuídense mucho, cuiden a sus familias, tengan en cuenta que la pandemia, el virus ahora hay una nueva cepa del virus que está bastante peligrosa. No nos descuidemos en las medidas de bioseguridad. Que les vaya bien chicos, gracias por su atención, les veo el día lunes. Hasta luego, Inge, pase bien. Hasta luego, Inge, pase bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Con todos. Hasta luego, Inge.